Arrancamos con el capítulo 5, que tiene como título Parábola de la viña. Como veníamos hablando anteriormente, la viña, ¿qué representaba? El pueblo. El pueblo de Israel, exactamente. Bueno, y arranca este capítulo, si ustedes se ponen a leer, el versículo 1 arranca como libro de cantares, o sea, muy parecido. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. No tiene nada que ver igualmente con el libro de cantares, pero es una frase que es parecida. En este caso, el amado, ¿quién sería? Dios. Exactamente. Mi amado, el cantar de mi amado a su viña, o sea, sería como el cantar de Dios hacia su pueblo. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una ladera sería una colina. Dice que en este lugar él la había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado una torre, que sería como una torre de vigilancia. También había hecho un lagar, que es un lugar, puede ser para prensar las aceitunas o para machacar la uva. O sea, como que ya esperando que dé fruto para que también en ese lugar haya eso para producir el vino y el aceite. También dice, bueno, había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Acá las uvas silvestres es algo feo, como decía Isma, también es algo hediondo, algo agrio, y es como algo silvestre, es algo que se espera de un lugar en donde no se le dio ningún cuidado. O sea, es como que vieron las cosas que crecen de la nada. Exactamente, es algo que es asqueroso y que sale porque no cuidaste la tierra. Pero acá vemos que él sí cuidó la tierra. O sea, es algo que salió, pero no tendría que haber sido así. Y entonces ahora, bueno, es el Señor el que habla, dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y acá podemos ver cómo Dios le reclama a su pueblo. El Señor los cuidó, el Señor estuvo protegiéndolos, estuvo ahí. ¿Cómo puede ser que el Señor, habiendo hecho todo eso, no den un buen fruto? No den un fruto que le dé gloria al Señor. Y como se hablaba anteriormente, estaban dando un fruto de estar contaminados totalmente con las naciones extranjeras y todo lo que el Señor le había dicho que no hagan. Y es como que el Señor solamente le dice, pero ¿qué más yo podría haber hecho por ellos que no haya hecho? Y me pagan de esta manera y no producen el fruto para los que han sido creados. Y esto también, si ustedes quieren, después se pueden fijar, Jesús hace referencia a esta parábola en una parábola que es de los sembradores, sí, creo que son sembradores malvados. Como que, bueno, después lo haremos, si quieren. Pero Jesús toma de esta misma palabra para hacerle entender a los fariseos de que el reino de los cielos les pertenece a aquellos que hacen frutos del Señor, no solamente a aquellos que, como leíamos, hacen fiestas solemnes, cumplen con requisitos, pero en su corazón están muy alejados de Él. Y entonces también el Señor Jesús toma de esta palabra que se encuentra acá en el libro de Isaías. Bueno, entonces en el versículo 5, el Señor les dice lo que Él va a hacer con ellos. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Acá lo que el Señor está diciendo, la voy a dejar desprotegida. Cualquier animal puede venir, puede destruirla, va a ser un lugar desierto, un lugar donde nadie va a querer estar, nadie va a querer plantar nada porque no va a servir, no va a haber nada bueno. Y en el versículo 7 termina este título que es la parábola de la viña y nos dice, ciertamente la viña es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa, o sea, ellos tendrían que ser esa planta deliciosa, pero acá nos dice, esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y he aquí clamor. Acá podemos ver lo que el Señor esperaba de su pueblo. Él esperaba un pueblo justo, pero encontró opresión. Esperaba también un pueblo que camine en rectitud, pero encontró un pueblo violento y un pueblo que desobedecía totalmente a lo que el Señor le había encomendado. Y bueno, ahí termina este título que es la palabra de la viña, pero seguimos con el versículo 8 en adelante que habla sobre ayes sobre los malvados. Se llama así porque vamos a ver que dice ay del malo, ay de aquel, ay del otro, y es como gritos de dolor. Continuamos entonces y dice, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad
a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y las hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gente se estaba enriqueciendo, y como sabíamos, ¿se acuerdan que la heredad había sido repartida en un principio? Y bueno, ellos podían también comercializar, pero ¿qué pasa? Acá la gente se estaba quedando con todo y sin darle, dice, añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo y le hacen la pregunta, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, como que ya era demasiado la codicia que ellos tenían en su corazón. Y dice, bueno, el profeta le dice, Jehová me ha dicho que ustedes y sus casas van a quedar asoladas, y aunque sean grandes y hermosas, no va a haber nadie quien pueda habitarlas. Vieron que después dice 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos van a sembrar 170 kilos de semillas y van a cosechar 17, o sea, el 10%. Y van a una superficie muy grande de viñedo, va a rendir solamente 22 litros de vino. O sea, por más de que se esfuercen mucho, les va a costar un montón obtener lo que están sembrando. Continúa con otro ay y dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Acá habla de personas que se esfuerzan para conseguir dinero para emborracharse. O sea, como que se levantan temprano, se esfuerzan, pero para hacer cosas malas, para andar de fiesta. Y también podemos llevarlo para cosas como más naturales de nosotros, para conseguir cosas que nos entretengan, para conseguir lo que el otro tiene, para ver esto que salió de moda, lo quiero y lo tengo. Entonces, dice, como dice acá, en sus banquetes hay arpas, o sea, hay ambiente de fiesta, hay ambiente de celebración, pero ahí no estoy yo, porque dice, no miran la obra de Jehová, ni tampoco consideran la obra de mis manos. Así que por mucha fiesta que haya y por mucha celebración, y como también se hablaba, muchas fiestas solemnes o cosas, el Señor no estaba para nada agradado de eso. Y bueno, el versículo 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Acá dice, ya se fue llevado cautivo, pero acá está hablando también proféticamente, porque el pueblo hasta ahora no ha sido llevado cautivo, pero lo va a hacer. Lo que está anunciando es que van a venir los asirios y también se los van a llevar. Como dice, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O sea, por muchas riquezas que ellos tenían y por mucha acumulación de cosas, vemos que su final va a ser que se van a morir de hambre y sed, aunque lo hayan derrochado todo. ¿De nuevo se los van a llevar o esto es como...? Es la primera vez, es la primera vez. Todavía no se los habían llevado. Claro. Está profetizando. Es como que él está avisando lo que va a pasar. Pero dice que antes ya se los habían llevado. Pasa que esto es lo mismo que en Primera de Reyes, ponele, o en Crónicas, Claro. paralelamente por ahí. Es que el reinado de quién era? El reinado de Usías. De Usías. Ezequías y... Y vieron que Ezequiel ya vimos. Sí. Así Es que, lo anterior. claro, o sea, es como lo mismo en el reinado de Usías. Isaías por su lado también está profetizando esto. Y es la primera vez que se lo van a llevar cautivos. Bueno, seguimos. Entonces, el Señor dice que va a humillar a todo hombre, a todo varón altivo, como también venimos viendo, a todo el que se cree mucho. Y como dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, para tragar a todos los que están haciendo estas maldades. En el versículo 16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Quiere decir que por más que la gente haga injusticias y se vea toda esta realidad, y el Señor esté detestando sus obras, Él va a ser glorificado. Él va a venir con su juicio y se verá la gloria del Señor. Versículo 17 dice, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Acá podemos entender que son corderos de verdad o también gente sencilla, humilde, que esa gente sí va a tener paz y sí va a tener alimento. Y las riquezas de los que acumularon y las casas, todo, van a quedar abandonadas y van a ser aprovechadas por esas personas que realmente son sencillas, humildes y atienden a la voz del Señor.
Versículo 18, y dice: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dice: vengan ya, apresúrense su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Acá habla de personas que literalmente arrastran su pecado con cadenas hechas de mentira, como si fuera una carreta, como que andan por la vida con sus cargas atrás y se burlan de Dios diciendo: bueno, queremos ver qué puedes hacer, a ver si es verdad lo que decís, te estamos esperando. Hay de esas personas. Continúa diciendo el versículo 20: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Las personas que totalmente transgiversan la verdad, la palabra del Señor, y muchas veces, aún cuando viene la advertencia, quieren endulzar con palabras quizás lisonjeras para que no se enoje, para que no se amargue, pero el juicio del Señor va a venir sobre todo el que tuerce la palabra del Señor. El versículo 21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Estas personas son personas que están llenas de orgullo y leía un estudio que decía que son de aquellas personas que dicen: la Biblia depende de cómo la interpretes. Uno no puede juzgar al otro. Como diciendo: no hay que juzgar. Si vos interpretás eso, bueno, yo lo respeto, pero yo entiendo otra cosa. Como aún que su propia opinión vale más que la palabra del Señor. Y estas personas también entran dentro de esta lista. ¿A qué se lo primo dice los que son prudentes delante de sí mismos? ¿Qué significa eso? Claro, como que, por ejemplo, vos me haces una corrección y yo te digo: no, pero mira, esa es tu postura. Yo estoy bien. O sea, claro, sí. ¿Tiene que ver con lo anterior que dice eso de los soberbios? Sí. A los sabios, dice los sabios de sus propios ojos. Claro, viste que está en el mismo versículo. Sí, por eso, pero me llama la atención. O sea, que para ellos están bien, son prudentes y... Es como lo de Proverbios. Claro. No te fíes tu propia prudencia, no confíes en tu propia opinión. Claro, sí. Es como que lo hace está mal. exaltan más su sabiduría y sus razones y sus pretensiones por encima de lo que se le está diciendo y mismo si es enviado por Dios también. Claro. Me quedé en el 21, ¿no? 22. Dice: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hay una rima ahí. Pero acá habla acerca de aquellos que se creen campeones por tomar mucho y que alardean de cuánto toman, y hoy en día también lo podemos ver. Quizás no solamente con eso, pero se jactan de las cantidades de vino que tienen, de dinero, de las mujeres, de los relojes y las cosas, de que usan su fuerza para pecar. Sería como que se jactan de la fuerza que tienen porque quizás son jóvenes, pero que la utilizan para pecar. Y hay de esas personas también, dice el profeta Isaías. Y como dice, justifican al impío mediante cohecho, quiere decir mediante sobornos. O sea, hacen que, vieron que hoy en día también pasa, mediante sobornos personas salen de la cárcel y muchas personas que son realmente inocentes entran. Y el Señor también está mirando eso. Continuamos, el 24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así como todas estas personas creyeron que su opinión es más importante que la de Dios y desecharon totalmente el consejo, va a venir como fuego. Como si ponemos un poco de trigo, al trigo le ponemos fuego, se consume enseguida. Así va a ser el Señor con estas personas. Pero después del 25 al 30 habla sobre el enojo del Señor y su juicio, cómo va a venir. Dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Y qué quiere decir con su mano que está extendida? Que todavía vienen cosas con más fuerza. No solamente el Señor va a hacer de esta manera, como dice, que se estremecieron los montes y todo esto, sino que el Señor ahora, del versículo 26 y 27, habla de que van a venir naciones extranjeras, que habla acerca de estos asirios, que van a venir a tomar cautivo al pueblo de Israel.
Estas naciones iban a ser llamadas por Dios. El Señor dice, en el versículo 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. Y estas naciones son naciones que no van a tener misericordia. Ellos son hombres realmente disciplinados, organizados y rápidos, jóvenes fuertes, que no le iba a temblar el pulso ni tampoco iban a tener temor de matar a la gente, ni de llevárselos. Y vimos que fue así. También iban a ser profesionales sin piedad. Y esto, ya para cerrar, en el versículo 30, va a generar un ambiente de confusión y de mucho temor y desesperación. La tierra se va a oscurecer y dice que las víctimas y las personas de este pueblo, de Judá, van a rugir como ruge el mar. Y todo esto por no haber obedecido al Señor y por también creerse sabios en sus propias opiniones y hacer oídos sordos a la voz del Señor. Jesús toma referencia del capítulo 5 de Isaías en Mateo 21:33 y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.